Hola, vamos a dar inicio a nuestra octava sesión del curso de Historia de la Filosofía Moderna del semestre de otoño del 2020 de la UAP. Pues bueno, en esta sesión vamos a pasar a Hume, pero antes vamos a terminar el texto de Émile du Châtelet, ¿no? Quedaban ahí algunas paginillas, creo que lo condensé en muy pocas sesiones, podría habernos dado para esta sesión más, pero bueno, voy a terminar, ¿no? Para no dejarlo incompleto el texto. Nos faltaba comentar algunos puntos. Nos habíamos quedado en la parte de que la ilusión es la que nos permite ¿no? disfrutar, tener sentimientos y sensaciones agradables. Si no fuera por, más bien, si no nos dejáramos llevar por la ilusión, pues entonces no podríamos disfrutar de una película, ¿no? Para decirlo más contemporáneamente. Y bueno, pues más o menos estamos como a la mitad del texto, un poco menos del discurso sobre la felicidad. Eh, y bueno, ahí se termina la parte que tiene que ver con la argumentación sobre las condiciones o lo que considera la filósofa las condiciones para alcanzar la felicidad. Y empieza una especie de comentarios, ¿no? Para contextualizar esos puntos que se habían tratado. Aunque desde otro ángulo, quizás sea esta la piedra angular para tener una vida agradable, ¿no? Y bueno, a saber resolverse firmemente sobre lo que se quiere ser y hacer. Y cito, estar firmemente decidido respecto de aquello que queremos ser y hacer. Fin de la cita. Para poder ser felices se requiere resolverse por el modo de ser que hemos adoptado y considerado el mejor para llevar una vida que valga la pena de ser vivida. En este caso, aquella que busca los sentimientos y sensaciones agradables, eliminando los prejuicios que nos alejan de ello. Siendo virtuoso para poder disfrutar de la mejor manera y entregándose a las ilusiones para enriquecer y embellecer la existencia. Y justo para realizar tal modo de ser al cual uno se ha resuelto, se requiere firmeza en la realización de aquello que nos hace ser así. Bueno, aquí hay, digo, está como muy de pasada y muy a la manera en que los ilustrados y las ilustradas lo hacen, que tocan algún punto y lo dejan como de lado. Pero bueno, también esto remite, ¿no? A problemas clásicos de la filosofía tradicionales, ¿no? Esto de en Platón no se trata solo de vivir, sino de cuál es el mejor modo de vivir. No se trata de vivir por vivir, sino de vivir de la mejor manera posible. Eh, o de la más bella posible, ¿no? Bueno, ahí Foucault usa esa palabrita que ahora se volvió como de moda, que está, aunque Foucault lo usa de una manera un poco distinta, ¿no? Pero sí tiene relación, por cierto, ¿no? De estética de la existencia. Sí tiene relación porque justamente tiene que ver con cómo se ejecuta nuestra propia existencia. Ahora, eso de cómo se ejecuta nuestra propia existencia pues tiene un montón de puntos espinosos y dificultosos que desde luego pues no ignora, aunque pasa de largo muchos, ¿no? ¿Cuáles son esos, no? Porque a pesar de que uno se resuelva a cierto modo de ser, está condicionado por su situación y sus circunstancias, ¿no? Que de hecho, bueno, eso yo ahora estoy ahí mencionando Foucault, yo no lo trabajo tanto, ¿no? Pero más o menos conozco algunas cosillas. Y justo el último Foucault, ¿no? El primer Foucault está más pensado en aquellas fuerzas, ¿no? Concretas, reales, que me subjetivizan, ¿no? Que crean que me individúan.
Y en el último Foucault, ¿no? El Foucault de la subjetividad, justamente, sí hay una reflexión de, bueno, a pesar de que es eso lo que me hace ser lo que soy, sí hay una manera de asumir eso, de asumir eso. O sea, sí se puede aspirar a una estética de la existencia, ¿no? Y se mete a estudiar a los antiguos estoicos y el modo en el que asumen su propia producción de su subjetividad concreta. Y bueno, entonces, desde luego que pues nuestra ilustrada no ignora eso, no ignora que por más que uno se resuelva, pues hay límites, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacer ante las pasiones que son tan intensas que nos desbordan por completo, ¿no? Y bueno, no son los únicos límites, y de hecho ella menciona varios límites sociales, ¿no? Si pues yo no tengo para comer, pues lo primero que me voy a preocupar es en comer, ¿no? En el mejor modo de ejecutar mi existencia. Y cosas de ese tipo, ¿no? Que hecho por eso los ilustrados querían igualdad de condiciones, ¿no? Ante la ley. Pero bueno, por ejemplo, ya dando por supuesto eso, de todas maneras, pues, ¿qué hacer ante ese tipo de pasiones? ¿No? Ya se mencionó que no debemos evitarlas en sí mismas, sino por los daños que puedan causar, ¿no? Porque evitarlas de forma de antemano, pues es también evitar los placeres que pueden provocar. Pero también se mencionó que no pueden gobernarnos, pues no conducirían a sufrimientos más grandes que el placer que provocan. Pero realmente podemos gobernar una pasión que es extremadamente intensa. No somos simplemente víctimas, por decirlo de alguna manera, de su vehemente intensidad, sin negar la existencia de casos límites en los que estaría fuera de nosotros, ¿no? Mismos determinar de qué modo, por ejemplo, ¿no? Y es el ejemplo que da Emily, la muerte de un ser querido. Lo único que nos queda es, a sabiendas de la existencia de estos extremos, no arruinarnos el gusto representándonos constantemente tales situaciones, ¿no? Eso, entonces, lo que dice Émilie du Châtelet, no está en nuestro poder ese tipo de situaciones extremas, pero sí está en nuestro poder no estar representando y viviendo como si nuestra existencia fuera solo esas situaciones extremas, ¿no? Esas situaciones extremas son más bien, pues, no son la norma, ¿no? O generalmente no son la norma, ¿no? Curioso consejo que me hace pensar en lo dicho por Descartes. Y cito, la voluntad desea solo lo que el entendimiento le representa. Fin de la cita. Y curiosa crítica que hace a Montaigne, quien se vanagloriaba de haberse acostumbrado tanto a representarse su muerte que creía poder recibirla sin grandes perturbaciones. Desde la métrica de la existencia que propone nuestra pensadora, no parece un buen cálculo representarse siempre lo peor, para así estar preparado para ello, ¿no? Sería amargarse demasiado la vida cuando de lo que se trata es de disfrutarla. Concuerdo con ello, aunque habría que prevenir que lo contrario también es válido. O sea, así como previene de eso, hay que prevenir de lo opuesto. El representarse siempre el mejor mundo posible y lo más agradable también puede ser fuente de mayores dolores que placeres, ¿no? Así como no puedo, aunque también puede haber situaciones extremas de alegría, no solamente como de pasiones negativas, esos tampoco son la norma, ¿no? Entonces no puedo representarme todo el tiempo que así será, porque entonces eso va a ser fuente de más dolor que placer, de la misma manera que a la inversa.
si me la paso representándome, que siempre va a ser la peor situación posible. Ahora, como justamente es una métrica, bueno, así lo llamo métrica, que ya les dije, si ojalá ya hayan algunos y algunas de ustedes hayan ido a leer el Protágoras de Platón, ahí se plantea la misma idea, ¿no? La sabiduría es una medición bueno, es un aprender a medir, pero no un aprender a medir matemático, sino un aprender a medir existencial, ¿no? Porque aquí no se puede medir haciendo proporciones y relaciones numéricas, porque justamente no se está ante el mismo tipo de objetos, ¿no? Aquí se está ante cuestiones contingentes y en la matemática no. Entonces, pero de todas maneras es una especie de medición, una especie de medición, ¿no? Que a eso es a lo que llama Platón sabiduría. La sabiduría es eso. Sin eso, pues no hay sabiduría. Sin ese saber medir, ¿no? La sofronisé tiende a eso, ¿no? Y bueno, en Aristóteles era la frónesis, ese tipo de sabiduría que tiene que ver con la existencia concreta. Pero bueno, entonces, si tiene que ver con mediciones existenciales, no podemos estar representando siempre la peor situación o la mejor situación posible, pero tampoco podemos ignorarlas y creer que no existen, ¿no? Como sea, si bien no está en nuestro poder el ser víctimas de pasiones tan intensas y que están más allá de nuestro control, sí está en nuestro poder las representaciones que hacemos de ellas, ¿no? Que bueno, eso también, aunque pues Emily es muy antiestoica, ¿no? Que por cierto a mí también me gusta leer mucho a los estoicos, aunque desde luego sería también anti-estoico, ¿no? Me gusta mucho más una visión como la de Emily de Châtelet, Nietzsche, ¿no? Bueno, otros pensadores. Platón, ¿no? Platón, a pesar de que depende que el Platón leamos, ¿no? Si leemos el Platón de juventud, pues es muy cercano a esto. Si leemos el Platón de madurez, pues es más cercano a una especie de estoicismo, aunque sin serlo, pero sí hay mayor subordinación, ¿no? De las pasiones. Y pues si leemos al Platón de vejez, pues también es otra cosa, ¿no? Ahí ya quién sabe, ¿no? Va a decir, pues todo lo que dije yo creo que está mal. Entonces, depende a qué Platón le hagamos caso. Pero bueno, entonces, los menciono los estoicos porque pues también es una estrategia de los estoicos. No está en nuestro poder. Bueno, en los estoicos es eso de dejar de estarnos preocupando por cosas que no están en nuestro poder. Que sí está en nuestro poder la representación que hacemos de ello, ¿no? Pero bueno, entonces aquí es algo intermedio, porque sí también se tiene que tratar de cambiar, no tan en ese sentido estoico de pues una especie de hado ante el cual pues poco me queda aparte de mi entendimiento, ¿no? No, aquí sí hay intervención, sí hay cambio, pero sabiendo que en realidad no controlamos ni las consecuencias ni las causas, ¿no? Estamos ante una especie de azar, ¿no? En donde pues lo que depende de nosotros pues es poco. Entonces, bueno, lo aconsejable es eso, evitar bombardear nuestro entendimiento con presagios obscuros. Y cito, desviemos de nuestro espíritu las ideas desagradables. Ellas son la fuente de donde brotan todos los males metafísicos. La sabiduría debe tener todas las fichas en la mano, pues quien dice sabio, dice feliz, al menos en mi diccionario. Fin de la cita. Bella manera de recuperar el ideal clásico, ¿no? Del que estábamos platicando, que está presente en Platón y Aristóteles, ¿no? La sabiduría, ¿no? Entendida en este sentido de sofronisé o frónesis. Solo sirve y está completa
si en última instancia nos conduce a la eudaimonía, ¿no? Para decirlo clásicamente, o bonheur en francés, que no es exactamente nuestra misma palabra que en español, y que por cierto, el uso que le damos actualmente a la palabra felicidad, probablemente en casi todos los idiomas, ya no es el mismo que le están dando, ¿no? Eh, hay unas cuestiones diferentes que a ver si ahorita como que trato de explicar porque me parece que ya no es el mismo sentido, aunque desde luego hay un núcleo en común, ¿no? Si no, pues ya sería pura homonimia. Pero bueno, entonces es recuperar esta visión. Es lo que les digo, es esta idea de que la sabiduría tiene que ver también con la eudaimonía, pues es algo muy clásico y que en cierto sentido se perdió en algún momento, ¿no? En algún momento como que dijeron, eso no es parte de la filosofía. Contraria a la cosmovisión cristiana, que considera la vida sufrimiento, y a la verdadera felicidad solo alcanzable después de esta vida, ¿no? Eso también es contrario pues a Platón y Aristóteles. Aunque de nuevo ahí en Platón depende el diálogo, hay algunos en donde pues sí hay una vida después, ¿no? El alma es inmortal, etcétera, pero bueno, quitando esos en el diálogo de juventud, no. En los diálogos de juventud es solo alcanzable en esta vida. Y también me recuerda la crítica aristotélica al escepticismo y al relativismo, pues no solo tienen que ver con una postura epistemológica, sino con un modo de ser, ¿no? Con un modo de realizar su propia existencia. Y ambas posturas conducen, según el Estagirita, a una vida desagradable. Nuevamente, sin negar que solo dependa de nosotros, más bien que no solo depende de nosotros, nos aconseja evitar dentro de lo posible las pasiones que ponen nuestra felicidad en las manos de otros y concentrarlos en aquellas en que los ponen en nosotros mismos, ¿no? No se pueden evitar, ¿no? Hay que asumirlas, hay que vivirlas, pero lo que sí podemos hacer es preferir aquellas que dependen de nosotros. Y de estas, la pasión más provechosa que puede existir y la fuente de los más grandes placeres es sin duda, y ya desde la antigüedad y casi por unanimidad, pues el estudio, ¿no? El estudio de, y bueno, no el estudio que sea, el estudio de la filosofía, ¿no? Aunque bueno, no solo de la filosofía, el amor al saber. Entonces, eso además es una... pues la misma etimología de la palabra, ¿no? Filosofía tiene que ver con eso, con una filia, ¿no? Con algo que se hace por gusto. Y, ¿no? De estas, la pasión más provechosa pues es esa, ¿no? Y nótese que para la filósofa el estudio es una pasión a la que una puede entregarse sin remordimientos y con todo su ser, pues los placeres que nos brindará son muy superiores a los sufrimientos, ¿no? Ahí hay casi unanimidad en los pensadores, aunque de nuevo vuelven a entender de forma distinta para qué sirve eso, etc. Y de hecho es una de las pocas que están permitidas para la mujer de su época, de lo cual se queja. Pero a la vez que reclama la injusticia de tal situación, exhorta a las mujeres a entregarse a esta pasión. Porque, cito, a la mujer solo le queda el estudio para consolarse de todas las exclusiones y dependencias a las que se encuentra sometida por su condición de mujer. Fin de la cita. ¿No? El amor a la gloria, que es una pasión a la cual uno puede entregarse, pues forma parte de la pasión del estudio. Nótese además que en la base de esta pasión está la capacidad de ilusionarse, ¿no? Están mezcladas. Entonces, y bueno, ahí de nuevo esto por amor al honor y a la gloria, pues también es muy clásico, también está en
Platón y Aristóteles, ¿no? De hecho, en la política, el que se dedica a eso es por eso, por amor al honor, ¿no? Por honor, bueno, idealmente, ¿no? Que pues se dedican por otras razones, ¿no? Pero bueno, digamos que esa sería la razón más profunda. La ilusión, además, es la que nos permite ensachar los horizontes de nuestra felicidad. De lo contrario, estaríamos condenados a los estrechos límites del presente. Pero no solo se goza de placeres presentes, sino de placeres futuros y pasados. De hecho, como Platón lo señala en el Protágoras, sin esta capacidad imaginativa o representativa, ¿no? Que pues la marquesa la llama ilusión, pero el uso que le da la palabra nos hace pensar que se asemeja, ¿no?, a eso. Sin esa capacidad imaginativa, pues seríamos incapaces de calcular el mayor bien respecto del menor mal, ¿no? Porque viviríamos en una especie de inmediatez que cree que lo único que existe es el presente. Además, quién sabe qué quiere decir eso, en un sentido muy estrecho de la palabra, ¿no? Bueno, pues gracias a esa capacidad imaginativa, a las ilusiones, sé que yo puedo contenerme de un placer presente, no por miedo al placer, sino por amor a un placer futuro mayor, ¿no? O por evitar un dolor futuro mayor a ese placer presente. Quien se entrega únicamente al desbordado placer presente, que provoca algo que causará mayor dolor tan pronto se haya esfumado su corta duración, está condenado a ser desgraciado por su incapacidad de medir y justo estaría en la posición opuesta a la sabiduría. Con esto se reanuda otra de las afirmaciones de la antigüedad clásica, ¿no? Y cito: he dicho que el amor al estudio es la pasión más necesaria para la felicidad. Es una fuente segura contra las desgracias, es una fuente inagotable de placer. Fin de la cita. Desde luego que no es la única fuente de sensaciones y sentimientos agradables. Ni siquiera es la más intensa, ¿no? Ella misma lo dice, pero es la más segura. Y quizá lo fundamental, es un recurso para poder hacerse dueño de sí y saber medir adecuadamente sus pasiones, ¿no? Entonces, por eso, pues el estudio es uno de los más importantes, aunque no sea el más intenso, sí es el más seguro y es la herramienta que nos permite acceder a ese tipo de sabiduría, ¿no? O bueno, aunque ese tipo de sabiduría se adquiere por repetición, ¿no? Se adquiere ejecutando ese modo de ser, pero bueno, nos acerca a la reflexión que los grandes pensadores y pensadoras de la historia han hecho en torno a ello. Y entonces de ahí que inmediatamente agregue que hay que moderar nuestros deseos y adecuarlos a nuestro estado, ¿no? O para decirlo a un lenguaje más contemporáneo, nuestra situación y contexto, ¿no? Que tiene que ver con eso. No ignorar que esto de las pasiones y esto de llevar una vida agradable, ¿no?, de sentimientos y sensaciones agradables, pues no es exclusivo de nosotros, ¿no? De nosotros es una parte, pero luego hay unas pasiones que son, que nos desbordan, ¿no? La muerte de un ser querido, ante eso pues en realidad no puede ser gran cosa, y otras tantas, ¿no? Pero también nuestra situación, ¿no? El estado, el contexto, la condición, ¿no? Émilie du Châtelet es muy consciente de eso, ¿no? Ella, en tanto mujer, en el siglo XVIII, pues tiene un montón de cosas que tiene que hacer sí o sí, ¿no? Aunque las considere injustas, ¿no? Ella considera injusta su situación. Y ya les dije ahí en una cita, su traducción
la fábula de las abejas de Mandeville, pues dice, bueno, si yo fuera la reina, ¿no? Porque, de esa colonia, de la fábula, dice, yo aboliría la injusticia más grande que provoca que la mitad del género humano pues viva en inferioridad, ¿no? Que es las mujeres. Pero bueno, independientemente de eso, ¿no? En lugar de amargarse su vida y decir, bueno, como las mujeres no son iguales, entonces no puedo llevar una vida placentera, no, sí la lleva sin ignorar lo otro y sin por ello no querer cambiarlo, ¿no? Simplemente dentro de las condiciones que le son posibles, ¿no? Y a esta virtud de saber que forma parte de esa medición, de, pues no, ¿cómo sería? No, no, pues sí, de no pretender más allá de nuestra propia condición, ¿no? Que ahí también depende uno qué postura a quien lea y eso, ¿no? Unos van a decir, bueno, eso que es muy poquito en realidad es mucho. Y otros, bueno, eso que es muy poquito, pues en realidad ya no es nada, ¿no? No queda nada que hacer, más que una especie de actitud estoica. Pero bueno, dentro de eso, a Emilie Chatel le dice, bueno, eso es una virtud que forma parte de esa sabiduría existencial práctica, y a esa virtud la llama sobriedad, ¿no? Y recuerda lo dicho también por Descartes, ¿no? Que hace rato citábamos, y recuerda lo que él dice en el discurso del método, ¿no? Aquí lo parafraseo, no desear las riquezas del reino de México o China, ¿no? Y esta virtud de la sobriedad debe oponerse a la inquietud. Descartes en el discurso del método dice, bueno, esta cita que ponía, la voluntad solo desea lo que el entendimiento le representa, bueno, hay que educarla para que desee aquello que está dentro de nuestras capacidades, sin por ello caer en esa postura estoica, de, bueno, lo único que está en mi capacidad es mi propio entendimiento, todo lo demás ya es destino, ¿no? Entonces solo mi representación. No, aquí sí hay un margen de acción mucho más grande, pero sin ser ingenuo. Sin ser ingenuo, porque hay un montón de cosas que no dependen de mí. Y entonces dice Cart, si yo me la paso representando que la felicidad depende de que yo tenga las riquezas del Imperio de México o de China, pues entonces pues nunca voy a ser feliz, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, ¿cómo que cuáles riquezas? No, pues sí, claro, México era sinónimo de abundancia, ¿no? Aunque para sus pobladores no les fuera tan bien, ¿no? Éramos colonia. Pero bueno, era sinónimo de, bueno, si yo soy el rey de todos esos territorios, pues voy a tener todas las riquezas posibles, ¿no? Porque pues justamente vamos a explotar a todos los que ahí viven para adueñarnos de sus riquezas. Pero bueno, entonces no puedo, ¿no? Porque si me la paso representándome eso, y eso es lo que quiero alcanzar, pues entonces lo único que voy a lograr es inquietud, ¿no? Y lo que necesito es sobriedad para poder disfrutar de los placeres, sin por ello negar que pues hay cosas que no dependen de nosotros, ¿no? Y sin por ello no quejarse de ellas, por ejemplo, ¿no? Ya les dije eso de Emilie du Châtelet, se queja abierta y claramente de su situación de mujer, tanto en este texto, bueno, no de su situación de mujer en sí, sino de la desigualdad a la que está sometida, ¿no? Y la quiere cambiar, pero no por eso, pues entonces, desde la propia reflexión que ella hace, ¿no? Desde su propia sabiduría, pues ella dice, sería absurdo, ¿no? Caer en la inquietud y amargarme la vida por ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues ustedes, estudiantes, ¿no? Pues estoy pensando en las chicas que están justamente en un contexto bastante extraño en México, ¿no? Violento. ¿No? Hay pues que les dé de pensar. No tienen por qué pensar con Emilie du Châtelet, ¿no? No porque sea mujer entonces voy a pensar como ella. Yo la leo porque es una filósofa representativa de la Ilustración.
Pero bueno, para ustedes, ¿no? Confrontarse con las grandes pensadoras de la historia de la humanidad. Y bueno, pues argumentar, contraargumentar, pensar, ¿no? Hasta qué punto sí, hasta qué punto no, ¿no? Ok, no hay que caer en la inquietud, ¿no? Ante una situación tan injusta, pero tampoco hay que caer en la pasividad, ¿no? Y de nuevo, eso es sabiduría clásica, ¿no? La sabiduría clásica. Eh, el vicio no es solo más bien la virtud no solo tiene un opuesto, tiene dos opuestos, ¿no? Hay dos tipos de vicios que se le oponen, el que es por exceso o el que es por defecto, ¿no? El que es por exceso, pues caeríamos en la inquietud, el que es por defecto caeríamos en la pasividad, ¿no? Y de lo que se trata es de la sobriedad, como lo llama Émile du Châtelet. Además, es una palabra muy bonita. Y bueno, hasta aquí ha resaltado tanto la capacidad de aprender a medir las pasiones para poder vivirlas de la manera más agradable, ¿no? Nuestra filósofa, como el hecho de hacer depender lo más posible de nosotros mismos nuestra propia felicidad, ¿no? Mediante la sobriedad de enseñarnos a desear aquello que está en nuestra posibilidad, ¿no? Y bueno, por eso ahí lo del estudio es, ¿no? La fuente más segura de placer. Que por cierto, aquí, bueno, estos temas son muy clásicos, ya los vamos a ir dejando para meternos con Hume, pero son temas muy clásicos y muy bonitos que desde una postura mucho más academicista, ¿no? Técnica, a veces se dejan de lado, ¿no? Por eso esto de un poco como de burla, ¿no? Pues los filósofos analíticos, pues qué vida tan aburrida, ¿no? Se dedican a la filosofía como si se tratara de puros análisis conceptuales, ¿no? Pues si le quitamos esta parte viva, existencial a la filosofía, pues para mí, pues es un trabajo, digo, también es interesante y también me agrada, pero no tendría el peso, la intensidad eh, que tiene, ¿no? Para mí, no, digo, preferiría otras cosas. Pero bueno, a pesar de esto, ¿no? El texto termina con una reflexión sobre una de las pasiones más intensas y que más sentimientos y sensaciones agradables provoca. Y que, sin embargo, pone nuestra felicidad más allá de nosotros, ¿no? A saber, el enamoramiento, ¿no? El estar enamorado. Que por cierto, este texto lo escribió Emily después de su ruptura, de la ruptura de su relación con Voltaire. Y bueno, en el Inter, después de haber terminado la relación con Voltaire, bueno, la relación en ese sentido, ¿no? Porque nunca se alejaron, siempre fueron muy cercanos, siguieron siendo muy buenos amigos, se escribían, ¿no? Estaban en contacto, se preocupaban el uno del otro, pero bueno, ya no eran amantes. ¿No? Entonces lo escriben en esa ruptura y en esa desilusión del fin del amor que tiene con Voltaire y en el inicio de su nueva relación, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre de un poeta que pues no es tan famoso, ¿no? Pero era un poeta de la época, eh, mucho más joven que ella, bueno, no mucho más joven, tampoco me acuerdo exactamente, pero más joven que ella, ¿no? Y que es entonces el discurso de la felicidad lo escribe en esa época, es de él es de quien queda embarazada y ella muere por causa del embarazo, ¿no? Tiene 42 años, ¿no? Y de hecho eso sí era, así como en su época, en su situación, en su contexto, ¿no? Ella ya había cumplido con el contrato del matrimonio, ¿no? ¿No? Le dio 3 hijos al el marqués de Châtelet y después de eso pues ya cada quien se dedicó a su vida, ¿no? Cada quien llevaba su vida amorosa y sin embargo pues se llevaban bien, se hablaban, se entendían, ¿no? De hecho el marqués de Châtelet, como les decía, estaba feliz de que Voltaire fuera su amante porque pues Voltaire tenía mucha lana,
Y ya les dije, realmente como por una especie de cuestiones de que hoy serían como especulaciones financieras, y entonces pues le daba mantenimiento al castillo, ¿no? En Cirey lo dejó muy bonito, ¿no? Puso dos bibliotecas, ¿no? Una biblioteca para ella, una para él, y bueno, una sala de teatro, ¿no? También pues como laboratorios de física experimental, que para su época pues eran lo más avanzado. Y bueno, ya que estoy metiendo estas cosas, les recuerdo que les decía que me parece una relación muy bella, ¿no? La que tiene Voltaire con Emilie du Châtelet. Ella la cuenta, digo, se perdieron las cartas que hay entre los dos, pero hay alguna que otra información, ¿no? Eh, que se tiene, y a mí me parece bellísimo lo que dice, ¿no? De hecho, en el discurso de la felicidad hay alguna ahí que otra referencia, sobre todo en otros textos, ¿no? Si ustedes leyeron la introducción a la versión que tiene en español, pues ahí hay algunas cosillas, y pues me parece bellísimo, ¿no? Porque justamente coincidían en la pasión por el estudio. Entonces, ahí la marquesa cuando cuenta, bueno, pues estaba perdidamente enamorado bueno, estaba enamorada de Voltaire, y Voltaire la correspondía, y vivían en Cirey. Bueno, se la pasaban, ¿no? Estudiando eh, por las mañanas, toda la mañana estudiando, comían juntos, estudiaban todavía otro rato, cada quien por separado. Por eso se mandaron a hacer dos bibliotecas. Y luego en la tarde, en las veladas, se la pasaban hablando de lo que habían estudiado, ¿no? Y se la pasaban discutiendo de filosofía y de poesía y de literatura, mientras disfrutaban de una copa de vino, ¿no? Ahí lo dice Emily. Digo, qué bonita vida, ¿no? Digo, también no tenían que preocuparse por un montón de otras cosas. Ojalá y la mayoría pudiéramos vivir así. A mí me encantaría, ¿no? Una vida así nada más en el estudio, y en las tardes eh, al lado de una copa de vino estar hablando de filosofía, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece eso me parece una relación bellísima, bellísima, la que tenían los dos. Eh, y además en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones. No es que Voltaire saliera porque era más joven y bella, ¿no? Digo, seguramente también eso le importó, pero no, Voltaire sí, tal cual él lo dice en los poemas, en muchos textos, ¿no? Su texto donde habla sobre Newton, ¿no? Que además no le entendía Voltaire, como les dije. Él empieza diciendo, Minerva dictó y yo escribí. Y así llamaba él a Emily, ¿no? Era su Minerva. Y realmente Voltaire, pues, no entendió nada, y Emily le explicaba, ¿no? Emily le decía, bueno, mira, la física es esto, los cálculos son estos, y Leibniz dice esto. Y no entendía y seguía sus explicaciones y ya se las apropiaba, pero al mismo tiempo él le transmitía a ella la otra parte, como mucho más poética, más literaria, no tan racional y matemática, que era Emily. Entonces eran pues un complemento perfecto, ¿no? Y se veían en igualdad de condiciones, ¿no? Había admiración mutua, ¿no? Voltaire admiraba muchísimo a Emily, y Emily a Voltaire, ¿no? Para Emily pues era el más grande, de hecho no el más grande pensador, fíjense, y lo pone ahí en el mismo discurso, dice lo que ha dicho el mejor poeta de nuestra época, ¿no? Y cita, sin llamarlo por su nombre, es Voltaire. Lo considera el mejor poeta, ¿no? El mejor literario de la época, no el más grande pensador, ¿no? Seguramente el más grande pensador para ella, bueno, quién sabe quién. Probablemente Leibniz, ¿no? Probablemente Leibniz era para ella. Entonces, bueno, qué bonita relación. Ya me estoy desviando de todo esto. Pero bueno, la vez pasada no hablé de su relación de Voltaire, que yo les dije, bueno, con Voltaire, que yo les dije que a mí me parecía bellísima, ¿no? Bellísima la relación. Pero bueno, el punto es que escribe el discurso sobre la felicidad cuando se acaba esa relación, ¿no? Lo tarda en escribirlo como 3 años, entonces pues ya terminó esa relación. Ahí sí no tengo los datos exactos, pero
No lo escribe inmediatamente después de que terminó, no, sino pasó un par de años y está iniciando una nueva relación, ¿no? Y se está volviendo a ilusionar, ¿no? Y entonces el discurso sobre la felicidad termina con una reflexión sobre el enamoramiento, ¿no? El amor, pero el amor en ese sentido de pasión, de estar enamorado, no el amor en el sentido de acción, ¿no? De realización, de ejecución de algo, ¿no? Como amor al estudio, sino amor en el sentido de pasión. Pero bueno, entonces bueno, y que embarazada de este poeta, que por cierto, esto que les decía de las condiciones materiales, ¿no? Sí modifican el modo de relacionarnos, comportarnos y comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Émilie de Châtelet pues llevaba una vida libre, afectivamente, ¿no? Sexualmente, pero dentro de los límites de su época. No hay anticonceptivos como en la nuestra, entonces eso es mucho más riesgoso. En muchos sentidos, no solo en el de quedar embarazada, ¿no? Bueno, ya les dije de Théroigne de Méricourt, ¿no? Esta revolucionaria francesa que muere muy probablemente sífilis, igual que Nietzsche. Entonces eso se cambia, ¿no? Esas condiciones materiales cambian, conectándolo con lo de Rousseau, lo de los lentes, ¿no? Pues yo no veo bien. No veo bien y esta desigualdad natural pues no me provoca ninguna desigualdad política gracias a que existe esto. Gracias a que existe eso, ¿no? Entonces, bueno, Milly, pues desafortunadamente, ¿no? Porque no quería, no fue planeado, quedó embarazada, pues ella se preocupa, ¿no? De hecho, ella dice, bueno, seguramente no voy a sobrevivir, ¿no? Al embarazo, lo temía. ¿Por qué razón lo temía? No lo sé, ¿no? Digo, bueno, pues sí es más riesgoso y más en su época, a su edad, tenía 42 años, pero tampoco es que no fuera posible, ¿no? A su edad y un poco más grande, hay registros. Digo, en la actualidad todavía mucho más, bueno, sigue siendo riesgoso, pero todavía mucho más sencillo porque hay todo un seguimiento médico, ¿no? Esas condiciones materiales no se vuelven destino, ¿no? Esas condiciones biológicas no se vuelven destino. ¿Por qué? Porque se modifican las condiciones materiales. Pero bueno, el punto es que ella lo vio como lo vio con mucho miedo, ¿no? En sus cartas dice, no, no voy a sobrevivir. Y de hecho se la pasa, dedica los últimos meses, ¿no? A pesar de estar embarazada, a terminar su traducción de los Principia Matemática de Newton, ¿no? Entonces Voltaire, bueno, él le dedica, tiene un poema muy bello, donde está diciendo que, bueno, cómo está trabajando, ¿no? Voltaire obviamente exagera, ¿no? Pero Voltaire dice, da la luz da luz mientras termina la traducción, ¿no? Prácticamente termina la traducción, da luz y muere, ¿no? Entonces, y bueno, eso sí causaba conflicto, porque podía tener otros amantes, pero no podía quedar embarazada, esa era parte del pacto. Entonces, pues el marqués eso, bueno, causaba cierto tipo de conflicto, y más si era su nuevo amante, que le caía mal, ¿no? Voltaire no tenía problema con Voltaire. Entonces, bueno, ella convence ahí a Voltaire de decirle a el marqués que es de él, para evitarle conflictos, ¿no? Y Voltaire acepta, desde luego. Y bueno, de hecho la edición que les pasé, ¿no? La edición que les pasé del discurso de la felicidad empieza ahí con una especie de carta de quién sabe de quién sea, ¿no? No viene de quién es. Donde pues van al velorio de Emily y está Voltaire y el marqués, ¿no? Se da cuenta de que tiene una medalla puesta, ¿no? Y Voltaire la quiere tomar porque cree que tiene su foto, y el marqués también, porque cree que tiene su foto, ¿no? Y la toma y tiene la foto de este poeta, ¿no? Entonces, digo, es una anécdota que quién sabe si sea verdad y además no es tan importante, pero me parece curiosa, ¿no? Me parece curiosa porque ahí según Voltaire le dice, bueno, no nos alegremos ni usted ni yo de esta derrota. Entonces, pero bueno, ya me estoy yendo a todo esto.
que la vez pasada no lo mencioné y lo quería mencionar sobre su relación con Voltaire, cómo era, ¿no? Porque les digo, me parece pues muy bella esa relación que tenían en torno. Digo, se admiraban y se amaban mutuamente en el sentido de pasión, ¿no? Algo que los desbordaba, pero al mismo tiempo en el sentido de acción en torno a amar algo más allá de ellos mismos, ¿no? O sea, parte de lo que los unía era su amor al conocimiento. Su amor al conocimiento, ¿no? Y estas discusiones y charlas que tenían, ¿no? Y que además eran como míticas, ¿no? Todas las tardes se la pasaban y cada vez que podían, pues invitaban a amigos, ¿no? Matemáticos, filósofos, literatos, ¿no? Presentaban obras de artes ahí, ¿no? Estaban discutiendo sobre todo esto. Pero bueno, entonces termina con esta reflexión sobre el enamoramiento, ¿no? Justo por eso, porque es una de las pasiones más poderosas y que más sensaciones y sentimientos agradables provocan, ¿no? Y entonces dice, bueno, si las condiciones son favorables, ¿no? En esta especie de métrica, ello incluye el cuidado de la salud, ¿no? Dice Emile Chatelet. Esta es la pasión más placentera a la que hay que entregarse por completo, ¿no? El estar enamorado, ¿no? Dice, esa es la mayor fuente de sentimientos y sensaciones agradables. No, aunque eso no quiere decir que se da sin más. Tiene una serie de requisitos, ¿no? Empezando por el de la salud, ¿no? Que no para todos sea posible un amor correspondido en el que coinciden todas las circunstancias favorables, ¿no? Dice Emily, no debe volvernos indiferentes ni cerrarnos a tal posibilidad, ¿no? Basta con la convicción de que es posible y a la vez de que si fuera común, la condición humana sería infinitamente superior a la divina, ¿no? Emily Chatelet dice, bueno, si todo el tiempo fuera así y fuera lo normal, pues no valdría la pena. Digo, nadie quisiera ser Dios, ¿no? Todos querrían ser mortales. Como sea, el punto está en que no debemos evitar esta pasión que nos aporta las más grandes, bueno, los más grandes e intensos sentimientos y sensaciones agradables, ¿no? Y para decirlo, parafraseando a Platón, no hay que evitarla ni volvernos indiferentes ante ella, a pesar de que sea una pasión que no depende únicamente de sí mismo, sino del otro, y a pesar del sufrimiento que puede provocar, ¿no? Llevar una vida siguiendo estos principios es preferir la dulzura y el placer que trae el amor a temerle por el dolor que puede provocar cuando se termina, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ver este texto un poco como es un texto también autobiográfico, ¿no? Está reflexionando sobre la felicidad, pero al mismo tiempo está pensando para sí misma su propia vida. No hay tantos textos filosóficos así, si los hay. Bueno, los diálogos de Platón serían algo así. Están las confesiones de Rousseau también, ¿no? Otro ilustrado de la época, que también está haciendo un juego de este tipo, ¿no? Y bueno, desde luego subraya que hay que guardar la sobriedad. Uno debe estar preparado tanto para superar una ruptura amorosa para comenzar una nueva aventura, ¿no? Si la felicidad depende de los sentimientos y sensaciones agradables, cito, ¿por qué prohibirse los más agradables de todos? Fin de la cita. O sea, el amor, ¿no? Entonces, fíjense, ella tiene esta concepción, ¿no? Que ya les dije, es más o menos común en la ilustración, de dejar de pensar a la felicidad como algo futuro, ¿no? Sino como algo que tiene que ver con el placer y que se tiene que aprender a vivir, que viene de las sensaciones agradables, ¿no? El empirismo inglés también va en esa dirección.
Entonces, y bueno, pero eso requiere esta sabiduría que aprende a medir, ¿no? Y que aprende a contemplar esas condiciones y esas circunstancias que no dependen de nosotros. Sin embargo, aunque no dependa de nosotros, eso es lo que dice Émilie du Châtelet, y a pesar de no se trata de cálculos exactos, de cálculos matemáticos precisos, ella es una excelente matemática, pero no se trata de eso, ¿no? Si hiciéramos ese cálculo, pues nadie se enamoraría, ¿no? Diría, no, pues el dolor que me va a provocar es peor, ¿no? Apenas leí el artículo del doctor Romero, ¿no? Ahí, que publica, no sé cada cuánto, cada 15 días, algo así. Lo leo lo más seguido que puedo, me gusta mucho cómo escribe, ¿no? Ahí en consulta. Y en el último que pues estaba reflexionando un poquito ahí sobre la inteligencia artificial, dice, bueno, no sé por qué se emocionan tanto con esa inteligencia, si lo importante es no solo eso, sino el ser estúpidos, ¿no? Hay que ser muy estúpido para enamorarse. Y como dice mi líder de Châtelet, sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer porque es la fuente de sentimientos y sensaciones más agradables, ¿no? No debemos de privarnos de ellos sin ser ingenuos, sin caer en esa ingenuidad, ¿no? Y entonces ella lo dice en eso de viene de una ruptura amorosa para ella muy dolorosa, ¿no? Con Voltaire. Y sin embargo dice, bueno, no hay que negarse a volverse a enamorar. No hay que caer en una especie de indiferencia y amargura, ¿no? Y se vuelve a enamorar ¿no? Y antes también se había vuelto a enamorar y durante Voltaire de otros. Entonces no se niega eso, simplemente aprende a medir. Desde luego esto no implica ceguera ante los riesgos, ¿no? Y por ello agrega, cito, si bien no hay que prohibirse esta esperanza, tampoco está permitido engañarse sobre los medios para alcanzar la felicidad. Fin de la cita. Y regresa al mismo argumento. Aprender a usar a su favor las pasiones como fuente de sentimientos y sensaciones agradables. ¿No? Así que bajo este principio, incluso el enamoramiento más desbocado y cegador puede ser superado cuando se ha convertido en fuente de más dolores que placeres, ¿no? Entonces no hay ambigüedad, ¿no? Sí, una pasión, bueno, el amor en tanto pasión se convierte en fuente de más dolor que placer, pues uno debe de ser capaz de abandonarlo y superarlo, ¿no? Bueno, ella usa la palabra de curarse de. Frente al dilema de dejarse llevar por una pasión, por los placeres que provoca o evitarla por los riesgos que implica, ¿no? En este caso el enamoramiento, hay que tomar la primera, siempre y cuando estemos prevenidos para curarse de lo segundo, ¿no? Bueno, eso es lo que ella dice. O sea, el principio es el mismo ya mencionado, no evitar las pasiones por miedo al dolor, sino entregarnos ellas por amor al placer, ¿no? Desde luego, con esta medición de la intensidad de un placer presente, puede ser cuando no es no es equiparable al dolor futuro, pues entonces se prefiere evitarla, ¿no? Entonces cuando hemos dejado de ser correspondidos, dice, cito, solo nos queda olvidar a alguien que nos ha dejado de amar. Fin de la cita. Y para ello hay que estar preparado, ¿no? Dice la ilustrada. Justo a esto debe de servir la razón, y si ésta no sirviera para ello, no serviría de gran cosa, ¿no? O sea, si la razón fuera solo ese cálculo matemático de pensamiento lógico, ¿no? Al que, pues sí, imita justamente una máquina que llama la inteligencia artificial, pues bueno, eso no es muy importante, ¿no? Eso no es muy importante. Lean el texto del doctor Romero, ¿no? Si no sirviera además para esta sabiduría existencial práctica. Bajo estos criterios es mejor equivocarse entregándose a un amor que evitándolo por temor, ¿no? Porque desde luego pues el otro puede engañar o puede ser una ilusión, pero no ilusión en este sentido de capacidad imaginativa, sino de no correspondencia.
Y sin embargo, pues diría Émilie Châtelet, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, tendría que ser capaz la sabiduría de curarse. En el segundo caso nos habríamos privado, ¿no? Si los evitáramos, este tipo, ¿no? Así, no, hay que evitarlo porque es fuente de dolor. Bueno, en este segundo caso, si actuáramos así, nos habremos privado de la fuente de sentimientos y sensaciones más agradable que existe, ¿no? Mientras que si nos entregamos y nos equivocamos, dice, nos habremos equivocado y no fuimos correspondidos. No, y lo único que importa es aprender a curarse de ello, ¿no? Y estar preparado para no dejar pasar la siguiente oportunidad, ¿no? Eso es lo que dice Émilie Duchâtelet. Y bueno, híjole, todavía me gustaría comentar ahí un montón de cosas, pero vamos de volada, por lo menos a la primera sección de investigación sobre el entendimiento humano, ¿no? Y entonces, bueno, Hume es pues el representante más importante, o bueno, por lo menos el más conocido, ¿no? De la ilustración anglosajona, ¿no? Los ilustrados anglosajones, los dos más famosos pues serían él y Adam Smith, que además eran amigos, ¿no? Eran amigos, se frecuentaban, platicaban mucho. A pesar de también era diferencia de edad, y aquí es mucho mayor que la de Émilie y Voltaire, aunque bueno, ahí no solo era amistad, pero bueno, eran muy buenos amigos, Hume y Adam Smith también, amistad que giraba en torno a pues el amor al conocimiento, ¿no? Entonces, a pesar de que eran muy diferentes, ¿no? Hume siempre estaba en problemas, Hume no fue filósofo profesional, ¿no? Ya les dije, aunque quiso, ¿no? Intentó concursar para ser profesor universitario, bueno, y nunca se la dieron. Por cierto, la ilustración anglosajona, pues la más importante es la escocesa, ¿no? Los grandes pensadores son los escoceses, son los que llevan adelante la ilustración anglosajona. Y bueno, pues Hume es un poquito más radical en eso, ¿no? Más abierto en sus ataques a la religión, en sus ataques a la autoridad. Por eso siempre está constantemente en problemas. Igual que Voltaire siempre estaba en problemas, ¿no? Mientras que Adam Smith es mucho más sumiso, más reservado, ¿no? Más sumiso a la autoridad, ¿no? Aunque en privado es mucho más cercano a Hume, ¿no? Y desconfía de la religión, y desconfía de la autoridad, y desconfía bueno, de la religión, de las religiones reveladas, pero en público no se mete en problemas, ¿no? A Smith le dicen, bueno, tienes que rezar, reza, ¿no? Va a la iglesia, ¿no? La iglesia protestante. Pero va, ¿por qué? Pues es lo que hay que hacer y no se mete en problemas, ¿no? No le gusta estarse peleando ahí. En cambio, Hume sí se está peleando todo el tiempo y todo el tiempo tiene dificultades económicas, ¿no? Bueno, por cierto, Voltaire también al principio, ¿no? Ya después, pues acaba siendo rico, Rousseau acaba en la pobreza absoluta. Entonces, son vidas interesantes por muchas razones, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter a tantas cuestiones de la vida de Hume, por si no nos vamos a desviar. Y nos vamos a ir a pues ya a su texto, ¿no? A investigación sobre el entendimiento humano. Y bueno, la sección primera pues empieza con hablando de los tipos de filosofía que existen, ¿no? Y cito, la filosofía moral o ciencia de la naturaleza humana puede tratarse de dos maneras distintas. Cada una de ellas tiene su mérito particular y puede contribuir al entretenimiento, ilustración y reforma de la humanidad. La primera considera al hombre primordialmente como nacido para la acción y como influido en sus actos por el gusto y el sentimiento, persiguiendo un objeto y evitando otro, ¿no? La otra considera al hombre como un ser racional más que activo e intenta formar su entendimiento más que cultivar su conducta. Consideran a la naturaleza humana como un tema de especulación y la estudian con minucioso escrutinio para encontrar principios que regulan nuestro entendimiento, ¿no? Fin de la cita, ¿no? Y entonces, bueno, Hume empieza diciendo
la primera filosofía es la que nos importa, la filosofía práctica, ¿no? La filosofía especulativa o metafísica no nos interesa. Sí sirve y va a explicar para qué, pero en realidad hay que tenerle miedo y hay que evitarla, ¿no? Y dice Hume, de hecho Hume se alegra de que Cicerón, ¿no? Era lo que les decía, está en fama y Aristóteles haya caído en el olvido, ¿no? Porque de lo que se trata de la filosofía es que sea útil para la humanidad, ¿no? Y se trata de que contribuya a una vida más agradable y más útil, ¿no? No a atormentarla con cuestiones absurdas. Bueno, absurdas. Cuestiones que no se pueden resolver. Así empieza Hume, no, a lo mejor ustedes se metieron por esas cuestiones metafísicas tradicionales, ¿no? Que los ilustrados menosprecian. Todas esas cuestiones metafísicas. Y tienen sus razones y luego Kant va a explicar por qué no tiene caso plantearse esas preguntas, aunque al mismo tiempo porque es inevitable planteárselas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que elegir ese primer tipo de filosofía que contribuye, ¿no? A una vida agradable, a moldear los sentimientos y el corazón y la conducta, ¿no? Mientras que la metafísica, ¿no? Pues nos pierde, ¿no? Dice Hume, nos abandona en la oscuridad, ¿no? Y no puede salir a la luz del día, ¿no? No puede tener influjo concreto sobre nuestra conducta, ¿no? Entonces dice, esa no hay que entregarse. Sí sirve, pero sirve como entrenamiento, ¿no? Y cito aquí esto de, la fama de Cicerón florece en la actualidad, pero la de Aristóteles está totalmente en decadencia. Y Locke está totalmente olvidado. Fin de la cita, ¿no? Entonces, bueno, ahí Hume se alegra de eso, ¿no? Ya les dije, a mí me parece desafortunado que no hayan leído a Aristóteles, pues un gran pensador, y que lo hayan contemplado como alguien tan malo. Tampoco a Platón lo leían casi, ¿no? Pero más bien tiene que ver con esto, con que representan las figuras de autoridad. Aristóteles es la escolástica y ya están hartos de eso. Eso no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada desde estos criterios ilustrados, ¿no? Y entonces, y cito, ¿no? Aquí a Hume burlándose de ese tipo de filosofía especulativa. Dice, el mero filósofo es un tipo humano que normalmente no goza sino de poca aceptación en el mundo, ¿no? El filósofo en ese sentido de abstracto. Al suponerse que no contribuye nada ni a la utilidad ni al placer de la sociedad, ya que vive alejado del contacto con la humanidad y está envuelto en principios igualmente alejados de la comprensión de ésta. Fin de la cita, ¿no? Entonces, y por eso nuestro pensador nos invita a colaborar un tipo de filosofía comprensible y útil para la mayoría, aunque sea, aunque podamos sospechar de que algo así sea posible, ¿no? Pero eso también les interesaba a los ilustrados, ¿eh? Por cierto, yo que les digo, bueno, tienen muchas ambigüedades, son textos no tan complejos, son textos no tan rigurosamente, bueno, donde no hay una rigurosidad ahí conceptual tan notoria como sí la hay en la escolástica, pero justamente porque eso quieren romper con el modo de hacer filosofía de la escolástica, porque ese modo de hacer está en problemas que no tienen ningún impacto real, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos dicen, y que solo sirve para gente rara que está especulando de cosas que no le importan a nadie, ¿no? Eso es lo que dice Hume. Dice, no, necesitamos un tipo de filosofía que sirva para la vida de la mayoría, ¿no? Para que la mayoría pueda acercarse y reflexionar por sí mismo, ilustrarse a sí mismo, asumir su autonomía, llevar una vida agradable, poder discutir, poder criticar, poder debatir, ¿no? Y no una filosofía que nadie entiende, ¿no? Eso es lo que dicen pues casi todos los ilustrados, ¿no? Casi todos los ilustrados están de acuerdo en eso, ¿no?
Y por eso la mayoría es que escribe con esa menos rigurosidad, van a otro público. No están pensando en filósofos profesionales, en ser leídos por filósofos profesionales, sino en ser leídos por la mayoría, ¿no? Y de hecho eran muy leídos, ¿no? Sus textos andaban circulando por todos lados y por eso muchos de sus textos también son breves, ¿no? Les gusta escribir en panfletos, poemas, cuentos, ¿no? Como Voltaire. El chiste es que circule entre la gente, ¿no? Ahora, yo creo que no hay que exagerar con eso, la rigurosidad conceptual es muy importante. De hecho, pues nosotros estudiamos la filosofía en ese otro sentido, no en el sentido ilustrado, ¿no? Y a los ilustrados mismos los vemos como parte de esta historia de la filosofía, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con Hume y con lo que él va explicando y diciendo, ¿no? Y bueno, ahora dice Hume, bueno, ¿por qué existe ese tipo de filosofía abstracta, especulativa, ¿no? La llamada metafísica. Dice, bueno, tiene que ver con que la existencia humana existe cierta relajación, ¿no? Y cito, parece por tanto que la naturaleza ha establecido una vida mixta como la más adecuada a la especie humana, y secretamente ha ordenado a los hombres que no permitan que ninguna de sus predisposiciones les absorba demasiado, hasta el punto de hacerlos incapaces de otras preocupaciones y entretenimientos. No, entrégate a tu pasión por la ciencia, les dice, pero haz que tu ciencia sea humana y que tenga una referencia directa a la acción y a la sociedad. Prohíbo el pensamiento abstracto y las investigaciones profundas y las castigaré severamente con la melancolía pensativa que provocan, con la interminable incertidumbre en que le envuelve a uno y con la fría recepción con la que se acogerán tus pretendidos descubrimientos, ¿no? Fin de la cita. ¿No? Entonces, uno no se puede entregar solo a la especulación, desde luego tampoco solo a la praxis, porque solo la praxis, ¿qué quiere decir? Por eso esto de la vida mixta de Hume, ¿no? Hay que no hay que estar pensando, hay que actuar. Ajá. ¿Y qué quiere decir actuar? ¿No? Entonces, no actúo justo porque me convenció un razonamiento o me motivó un pensamiento a tal. Entonces, bueno, la filosofía tiene que servir para eso. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tipo de investigación? ¿No? Y dice, bueno, pues enseñarnos a embellecer nuestros escritos y enseñarnos el razonamiento riguroso y la refinación, ¿no? Para eso sirve la filosofía escolástica, para eso sirve, ¿no? Hay que estudiarla y hay que leer Aristóteles y esas cosas simplemente para embellecer los textos que escribimos, pero no tomarlas como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, de esta manera pareciera tarea de la filosofía dar precisión y fundamentos, ¿no? A los demás saberes. Aunque estos en sí mismos sean de utilidad, ¿no? Y bueno, ahí Hume menciona también eso, ¿no? Del político. Por ejemplo, ¿por qué serviría que el político se intervenga, ¿no? Que el político sería el hombre de acción, por oposición al hombre de reflexión, el filósofo, ¿no? Y ya de esa desde la visión clásica platónica. ¿No? Y dice, bueno, sirve porque, por ejemplo, el político tendría mayor precisión y claridad en sus metas. Lo mismo que en general, ¿no? Contribuiría a alcanzar el viejo ideal de la virtud, ¿no? O de la excelencia de cada persona, ¿no? Entonces, ¿por qué todos deberían de ocuparse de la filosofía? Pues para eso, para alcanzar la excelencia de su propia existencia, ¿no? Aunque no todos se dedicaran a ella en el sentido de especulación, tematización y teorización ya concreta, ¿no? Pero bueno, daría claridad en las metas, dice, y en el modo de realizarlos, y en la manera de interrogarnos a nosotros mismos sobre el modo de realizar nuestra existencia. ¿No? Entonces, dice Hume, de todas maneras es probable que
los hombres abandonen por completo la filosofía especulativa, ¿no? Así sea un número reducido, ¿no? Pues pareciera que existe una tendencia natural, ¿no? A ese tipo de especulaciones pues de dónde vienen, ¿no? ¿Acaso no de una exigencia de la propia existencia de esclarecerse a sí misma en tanto que no es un mero vivir, ¿no? Sino un vivirse, un reflexionar sobre ese vivir? Como sea, para Hume está claro que el método más efectivo para evitar la tentación de la filosofía especulativa y abstracta, pues es investigar seriamente, ¿no? Y aquí cito, investigar seriamente la naturaleza del entendimiento humano y mostrar por medio de un análisis exacto de sus poderes y capacidad que de ninguna manera está preparado para temas tan remotos y abstractos. ¿No? Fin de la cita. ¿No? Y por eso se llama investigación del entendimiento humano. Hume dice, ok, hay personas que quieren saber cuál es el origen del cosmos, cuál es el fin de la vida, ¿no? En un sentido teleológico, determinista. ¿No? Cosas de esas. Si hay una vida después de... sí, si hay una vida después de esta vida, o si no hay nada, si hay una causa que originó el mundo o no. Bueno, las preguntas clásicas de la metafísica, ¿no? De la metafísica specialis, porque hay metafísica generalis, pero de la metafísica specialis, que es los objetos con los que se ocupa es mundo, Dios, alma, ¿no? Y bueno, si el hombre es libre o no es libre. Y hay mundo en el sentido de cosmología, ¿no? Si hay un origen, ¿no? Una causa, o todo es azar, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice Hume, bueno, yo me voy a encargar de estudiar el entendimiento porque lo que quiero mostrar es que esas preguntas no las puede responder el entendimiento. ¿No? Entonces estamos en un callejón sin salida tratando de responder cosas para las que nuestro entendimiento no está diseñado, ¿no? Y de hecho esto que estoy diciendo es muy parecido a lo que va a decir Kant, solo que Kant lo demuestra de otra manera y Kant salva a la filosofía y al saber del relativismo y del escepticismo empirista, ¿no? Aquí vamos primero a ver a Hume y luego vamos a ver cómo Kant le da la vuelta a eso, ¿no? Para salvar la universalidad, ¿no? Que sí hay verdades universales, y válidas para todas las culturas, todas las épocas y todos los tiempos, ¿no? Porque aquí Hume va a decir no hay verdades universales y válidas para todas las culturas y todas las épocas. Pero vamos a explicar por qué no hay, cómo llega Hume a esa conclusión. Pero bueno, Hume dice primero hay que investigar el entendimiento, ¿no? En lugar de preguntarnos cuál es el origen del cosmos, ¿no? Si el cosmos tiene una causa que lo produjo o no, si es finito o es infinito, si tuvo un comienzo y tendrá un fin o es eterno, hay que preguntarnos cómo funciona nuestro entendimiento para saber si realmente nuestro entendimiento puede responder a ese tipo de preguntas. ¿No? Entonces, pero bueno, se está alargando demasiado la sesión y tampoco quería que se alargara tanto, así que nos vamos a quedar solo con la primera sección, ¿no? de investigación sobre el entendimiento humano. Y bueno, hasta aquí para el segundo cuestionario, que yo creo que se los hago llegar mañana temprano. Y bueno, nos vemos, o más bien me ven la semana que viene.